Una persona más bajo. Perfecto. Bueno, entonces continuamos. Bien, había dicho, hay una recuperación, ¿sí? de estas teorías antiguas, medievales, también de la melancolía, ¿no? Ahí hay una genealogía muy linda para hacer, sí, muy recomendable el libro de Panofsky y compañía, que es Saturno y la melancolía, ¿no? Donde justamente a partir del grabado de Dürer, sí, el famoso grabado de Dürer, Melancolía 1, bueno, Panofsky hace una reconstrucción, ¿no? Muy detallista, muy linda, que de hecho Benjamin la cita en su obra de estas tradiciones, ¿sí? De la conceptualización de la asidia, ¿sí? Que es un concepto medieval eh, para pensar el problema, ¿no? Que tenía que ver con la actitud de los monjes, bueno, y su desencanto con la vida monástica, el demonio meridiano, ¿no? Como en su momento también se llamó, ¿sí? A la melancolía y a la asidia, y como en el Renacimiento, esto estoy haciendo una simplificación muy brutal, pero como en el Renacimiento se resignifica y se invierte la ponderación, ¿sí? de la melancolía y se la empieza a evaluar de forma bastante positiva, rescatando este otro aspecto que decía de la capacidad del melancólico, sí, de tener cierta conexión por su relación particular con Saturno, ¿no? Este planeta, sí, que es el último, por lo menos en la cosmología de ese momento, era el planeta más alejado de la Tierra y por tanto la órbita más larga, bueno, y eso daba un ascendente de una predisposición, ¿sí? A tener revelaciones, a tener inspiración, ¿no? Entonces también se podía hablar de la melancolía como una manía divina, ¿no? Y bueno, un conjunto de cuestiones que hacen a esta ambivalencia, ¿sí? Y un poco el barroco recibe eso, ¿sí? Esta tradición donde un poco están mezcladas esta ponderación, digamos, más medieval, digamos, negativa, ¿sí? Con esta otra renacentista positiva, ¿sí? En este contexto, ahora me gustaría puntualizar sobre algunos aspectos que tienen que ver más bien con una parte muy famosa del texto de Benjamin, ¿sí? De este Ursprung des Deutsches Trauerspiel, ¿sí? Que es el prólogo. ¿Sí? En el prólogo, Benjamin, de alguna manera, hace una teoría del conocimiento, y una teoría del conocimiento que es también una teoría de lo que es la crítica literaria, ¿sí? Pero en un sentido muy particular, en el cual la crítica literaria es también una crítica filosófica, ¿sí? Que tiene en el centro de sus preocupaciones nada más y nada menos que la búsqueda de la verdad y la salvación de las obras que se critican, ¿sí? Entonces, hay ahí una concatenación bastante jugada, ¿sí? Por parte de Benjamin entre verdad, ¿sí? Filosófica, crítica literaria y rescate, ¿sí? En el sentido de salvación teológica, ¿sí? En el sentido, digamos, más religioso. Porque recordemos que Benjamin es un pensador que tiene grandes influencias de la tradición judía, ¿sí? Él es judío, pero aparte, ¿sí? Fue uno de sus mejores amigos fue Gershom Scholem, ¿sí? Que fue nada más ni nada menos que quizás el mayor estudioso y experto en Cábala, ¿sí? En el siglo XX, y aquel que trae la tradición cabalística para los estudios académicos. Entonces están cruzados todas esas dimensiones en este prólogo, que todavía es un quebradero de cabeza para los intérpretes, ¿sí? Un texto muy denso, pero del cual yo quería sacar un par de cositas en relación a los problemas que ahora nos ocupan, ¿sí? El primero es que la crítica para Benjamin es esta mortificación de a Berke, ¿no? Una mortificación
de la obra. ¿Esto cómo podemos entenderlo? Bueno, podemos entenderlo, no digo que sea así, es una manera, digamos, una propuesta, pero podemos entenderlo de la siguiente manera, que el verdadero trabajo del crítico, ¿sí? Tiene que ver no tanto con la obra en su momento, digamos, más vital, en su coyuntura histórica, cuando se está produciendo y cuando el autor está intercambiando con otros, ¿sí? No tiene que ver tanto con ese momento, sino que tiene que ver con el momento en el cual la obra ya está, por decirlo así, muerta, cuando su momento ya pasó, ¿sí? Y el trabajo de crítica, muchas veces piensen esto, sacar un fragmento, ¿sí? Agarrar un pedazo para citarlo, buscar, rebuscar, revolver adentro de la obra cuáles son las tramas de las influencias, tiene que ver con una especie de ¿cómo se dice? Este trabajo de los forenses, ¿no? De alguna manera, hacerle la autopsia, ¿sí? A la obra. Entonces, hay un ejercicio mortificador, ¿sí? En el acto de realizar una crítica de una obra artística en general, ¿sí? Entonces, el crítico trabaja con el caput mortuum, ¿sí? Que es un latinismo que proviene del lenguaje de la alquimia y que tiene que ver con los restos que quedan en los procesos de transmutaciones, ¿sí? Entonces, trabajar con la ruina, ¿sí? Mortificar la obra, ¿sí? Bien. Y esto también implica mortificar de alguna manera al mismo sujeto de la crítica, ¿sí? No solo al objeto, sino también al sujeto. Y el lema acá es que Wahrheit ist der Tod der Intention, ¿sí? La verdad es la muerte de la intención. El crítico, a diferencia de otras tradiciones, para Benjamin, no es un productor de sentido, ¿sí? Desde su background, desde su manera de comprender el mundo, sino que justamente en este ejercicio crítico tiene que ir, por decirlo así, borrándose a sí mismo. ¿Para qué? Para que pueda emerger lo verdadero de la obra, ¿no? Entonces, en este trabajo, que es doblemente mortificador, mortificador para el objeto y mortificador para el sujeto, lo que se busca es que aflore por sí misma, ¿sí? Una cierta verdad que está contenida en la obra, ¿sí? Y este proceso, como decía, también implica una cierta redención de la obra, ¿sí? Apunta a, y acá Benjamin, ustedes verán lo extraño de este dispositivo benjaminiano, ¿no? Apunta a lo que, recuperando la tradición platónica, ¿sí? Benjamin llama ni más ni menos que una Sosein ta phainomena, ¿no? Una salvación de los fenómenos. ¿Esto qué significa? Que, bueno, un poco las obras, ¿sí? Entendidas como fenómenos, ¿sí? Se van a ir incorporando en este proceso mortificador, ¿sí? Dentro de conceptos que son capaces de agruparlos, y estos conceptos se van a ir también incorporando dentro de ideas, ¿sí? Y salvar los fenómenos en la tradición platónica es, de alguna manera, poder incorporar esta dimensión de lo que aparece, ¿no? De lo que se manifiesta, lo fenoménico, dentro de su núcleo de verdad, que no aparece ni se manifiesta, que es nada más ni nada menos que las ideas. Entonces, hay un Ernesto, proceso... perdón, Sí, no sé si sí. viste una pregunta que hubo ahí, no sé si la querés tomar después o ahora, porque te pedí una Ah, no. aclaración sobre la intención, si era en el sentido de intensidad, porque la escribiste con S. Ah, no. No, 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 eso en todo caso, si está en castellano, es una rata, ¿no? Es la intención en el sentido subjetivo, ¿no? De la intencionalidad, no de la intensidad. Perdónenme la confusión en este caso. Sí que está muy bien la pregunta. Es muerte, ¿sí? De la intencionalidad. Por eso hablaba de esto, puede ser entendido también como una mortificación del sujeto, ¿sí? Que emprende la crítica.
Mil disculpas por la confusión. Bien, entonces, de alguna manera, lo que se busca, ¿no?, es una Darstellung, una presentación, ¿sí?, de las ideas, y en ese proceso una salvación de los fenómenos, ¿sí? Todo esto, sí que lo resumí muy brutalmente, de alguna manera implica que la posibilidad de redención para Benjamin, de redención de aquello que está perdido, tiene que ver con un comprometerse radicalmente con el objeto perdido, ¿sí? Acá puede empezar un poco el contrapunto con Freud, y lo primero que yo noto es que Freud le interesa de alguna manera liberar, ¿sí?, al sujeto del padecimiento y la angustia que le genera la pérdida, ¿no? Entonces por eso va a buscar, va a tratar de examinar cómo es que la melancolía es de alguna manera un duelo que fue malogrado, ¿no? En cambio a Benjamin, la gran preocupación de Benjamin es cómo rescatar, cómo salvar, ¿sí?, el mismo objeto que se perdió, ¿sí? Es una preocupación que en este sentido entronca más con estos intereses de la crítica literaria, ¿no?, de qué es rescatar, qué es salvar una obra, pero también, ¿sí?, del ámbito religioso, ¿no?, que implica, digamos, salvar aquello que, o rescatar aquello que está perdido, ¿no? Bien. Bueno, y para un poco, a ver si puedo pasar a las... Ah, perdón, a ver, un segundo, que pongo acá a pasar la... Estábamos acá, pasamos acá. Bien, para completar un poco el cuadro, ¿sí?, de Benjamin, me gustaría introducir otras pequeñas cositas, menciones a otras obras, para ver cómo lo melancólico atraviesa la obra de Benjamin desde varios aspectos, ¿sí? Acá me tomé algunas libertades también, pero en principio, que esto había surgido charlando con Alfredo, me hizo acordar que en un texto bastante llamativo, que se llama Gesilau Santander, ¿sí? Hay de hecho mucha especulación sobre qué significa este título, ¿no? Porque Agesilaus era un rey de Esparta, y Santander una ciudad de España, y por qué Benjamin le puso este nombre a un texto que es en principio autobiográfico y que habla de su relación con las mujeres que amó, ¿no? Entonces Benjamin habla sobre eso, bueno, algunas cosas más, ¿sí?, sus nombres secretos, porque, bueno, hay un trasfondo de, en la tradición judaica, sí se adjudican ciertos nombres que solo se revelan cuando la persona es adulta, y Benjamin dice, le habían dado ciertos nombres previniendo que yo, como en mi doble lugar de escritor y judío, iba a necesitar esconder mi identidad. Bueno, parte de esas reflexiones en este texto de Agesilau Santander, y luego termina reflexionando sobre su vínculo con las mujeres que amó, ¿no? Y en ese contexto, ¿sí?, dice lo siguiente, está hablando de un ángel, sí, que le fue como asignado a él, dice que este ángel, sacando provecho de la circunstancia de que yo hubiera venido al mundo bajo el signo de Saturno, ¿sí?, este astro de la rotación lenta, planeta de los rodeos y las vacilaciones, bueno, este ángel que es asignado a él, se aprovecha un poco de esto para, bueno, toda una construcción que tiene que ver con ese texto, pero quiero que nos quedemos con esto, ¿sí? Él autoasignándose este lugar de estar bajo el signo de Saturno, ¿sí? Y acá en un sentido más amplio, ¿sí?, entendiendo la problemática de la tristeza, podemos decir más en general, aparecen dos importantes consideraciones en un sentido más político, ¿sí? La primera de ellas es el ensayo que Benjamin escribe sobre el surrealismo, ¿sí?, se llama
surrealismo, la última instantánea de la inteligencia europea, ¿sí? En ese texto, entre muchas otras cosas, habla de que la tarea política del presente es esta organización del pesimismo, ¿sí? Entonces hay que, de alguna manera, darle una forma política y un talante organizativo al pesimismo, ¿sí? Y en su último texto, sí, que es un poco como una especie de testamento intelectual, sí, que son las famosas tesis, estas sobre el concepto de la historia, Benjamin va a hablar, va a decir que el gran error de la socialdemocracia alemana, sí, fue plantearle a la clase obrera que su tarea política era redimir, ¿sí? O salvar a los que iban a ser sus descendientes, ¿sí? Entonces, la socialdemocracia le dio a la clase obrera la tarea de ser, de alguna manera, la redentora de las generaciones venideras, ¿sí? De crear un mundo mejor para nuestros hijos, pero con eso se olvidó, ¿sí? De alimentar uno de los núcleos, podemos decir, de las fuentes libidinales más importantes de la lucha de clases, y esto en un sentido marxista, ¿no? Benjamin, como se sabe, más o menos desde mitad de la década del 20 se va vinculando cada vez más fuerte con el marxismo, bueno, termina yendo a Rusia, ¿sí? En un momento de su vida, pero él dice que en realidad uno de los grandes motores de la clase era el rencor, ¿sí? Me parece que está bien decirlo rencor, es Hass, ¿no? El término que más usualmente es odio, ¿sí? Pero acá es rencor en el sentido de algo que viene de atrás, ¿sí? El rencor por los antepasados vencidos, ¿sí? Y en este sentido Benjamin habla de una tradición de los vencidos que de alguna manera alimenta, ¿sí? El deseo de luchar, ¿sí? Y está en este sentido la idea de que la clase obrera tiene que ser más bien la redentora de todas estas generaciones de antepasados de ella, ¿no? Que fueron derrotados, vencidos, saqueados, maltratados, expoliados, ¿sí? Por la historia. Entonces esto como, de alguna manera, un cuadro, ¿sí? De la situación de la melancolía y temas afines en Benjamin, ¿sí? Ernesto, vos habías Sí. querido cambiar la imagen porque está la misma imagen con la que empezaste la segunda parte. ¿Ah? No, ¿no pasó a este que dice de melancolía de izquierda? No, por eso te lo decía ahora, me había dado cuenta de eso. Ay, a ver si lo puedo poner de vuelta. ¿Ahora? Ahora quedó un poco arriba. No sé si a todos les pasa lo mismo. Sí, ahora, un segundo, ¿ah? Mm, Trata de achicar un poco la exposición de la no, pantalla. lo ponemos de vuelta y nos pasó. ¿Ahora sí? Sigue igual. Se pierden los primeros dos renglones, más o menos. Ay, qué mal. Y viste, es esta. Los problemas técnicos. Bueno, Eh, pero te estamos siguiendo, creo que vas para ese lado, así que dale nomás. a ver, vamos a un intento más de ponerlo. Bien, Apareció Freud. este es el primero. Segundo, Nunca lo voy habíamos a pasar. tenido ese, mirá. Ahora, Sigue Freud. me quedo en el primero. Qué mal. Bueno, si no, a ver, un solo intento más. Ahí está, A ver si ahí está un poco ¿acá se ve? mejor. Ah, Melancolía de bueno, izquierda. Me falta la parte derecha, pero no importa, dale. ahí, quizás se ve mejor. Perfecto. Ahí, perfecto. Bien, bueno,
Entonces, teniendo, digamos, todo esto como trasfondo, ¿sí? Ahora sí me interesa empezar a ver cómo estas dos perspectivas tan distintas de Benjamin y de Freud se empiezan a cruzar en problemáticas más actuales, ¿sí? Que tienen que ver con un poco un balance de las tradiciones intelectuales y con lo que es la tradición de izquierdas y de la izquierda en el siglo XXI. ¿Sí? En este sentido, aparece este libro de Enzo Traverso, ¿sí? Que es un historiador de origen italiano, pero que estudió en Francia, que nos plantea, ¿sí? Nos trae este concepto de la melancolía de izquierdas, ¿sí? Como un intento de recuperar, ¿sí? Un poco en la estela de Benjamin, el concepto de melancolía de forma positiva. Y acá quería sencillamente dejarle un poco la palabra al mismo Traverso y leer esto que proviene de este libro, ¿sí? Que dice así: durante más de un siglo, la izquierda radical se inspiró en la famosa tesis 11 de Marx sobre Feuerbach. Hasta ahora, los filósofos se han limitado a interpretar el mundo, pero la cuestión es cambiarlo. Cuando, luego de 1989, quedamos espiritualmente a la intemperie y nos vimos obligados a admitir el fracaso de todos los intentos pasados de transformar el mundo, se pusieron en tela de juicio las ideas mismas con que habíamos tratado de interpretarlo. Y cuando, una década después, comenzó a circular la consigna "otro mundo es posible", los nuevos movimientos que la proclamaban tuvieron que redefinir sus identidades intelectuales y políticas. Para ser más preciso, tuvieron que reinventar tanto sus teorías como sus prácticas, en un mundo sin un futuro visible, pensable o imaginable. No podían inventar una tradición como lo habían hecho antes de ellos otras generaciones de huérfanos. Este paso de una era de sangre y fuego que, a pesar de todas sus derrotas, seguía siendo descifrable a un nuevo tiempo de amenazas globales sin un desenlace previsible, cobra un sabor melancólico. Y acá pasó la siguiente, que sigue. Sin embargo, esta melancolía no significa el refugio en un universo cerrado de sufrimiento y remembranza. Es más bien una constelación de emociones y sentimientos que envuelven una transición histórica, la única manera en que la búsqueda de nuevas ideas y proyectos puede coexistir con la pena y el duelo por un reino perdido de experiencias revolucionarias. Ni regresiva ni impotente, esta melancolía de izquierda no debería eludir el peso del pasado. Es una crítica melancólica que, a la vez que está abierta a las luchas en el presente, no evita la autocrítica respecto de sus propios fracasos pasados. Es la crítica melancólica de una izquierda que no se ha resignado al orden mundial esbozado por el neoliberalismo, pero que no puede renovar su arsenal intelectual sin identificarse empáticamente con los vencidos de la historia, una gran multitud a la que, a finales del siglo XX, se une de manera inexorable toda una generación o sus restos de izquierdistas derrotados. Para ser fecunda, empero, esta melancolía necesita llegar a ser reconocible tras su desaparición durante las décadas anteriores, cuando la toma del cielo por asalto parecía ser la mejor manera de hacer el duelo por nuestros camaradas perdidos. No me guía, dice después, la intención de construir un monumento ni escribir un epitafio,
sino la de explorar un paisaje de la memoria multiforme y a veces contradictorio, a diferencia del humanitarismo hoy dominante que sacraliza la memoria de las víctimas y en su mayor parte pasa por alto o rechaza sus compromisos. La melancolía de izquierda siempre se concentró en los vencidos. Percibe las tragedias y las batallas perdidas del pasado como un peso y una deuda que también son una promesa de redención. Hasta acá, Enzo Traverso, ¿no? Entonces, acá, digamos, podemos ver cómo interactúa, ¿no? en la apuesta política, ¿sí? de este teórico tan influyente del presente, un poco varios aspectos de lo que fuimos viendo, y si uno lee con detalle este fragmento, ve cómo él está movilizando toda la conceptualidad, tanto de luto y melancolía de Freud, como, digamos, ciertas imágenes, ¿no? Benjaminianas, desde el problema de la redención, que era tan importante en el Trauerspiel, la figura de el recuperar a los vencidos, ¿sí? Pero principalmente por el lado del Trauerspiel, ¿sí? Esta idea de que puede haber una productividad de la melancolía, ¿sí? de que la melancolía puede, de alguna manera, ser una plataforma para una creación, ¿sí? Pero que no necesite desembarazarse, que no necesite, de alguna manera, rechazar, ¿sí? objetos anteriores de amor, sino que, de alguna manera, aferrándose a esos objetos que están radicalmente perdidos, como están las luchas del siglo XX, pueda, sin embargo, crear algo nuevo y distinto de cara al nuevo siglo, ¿no? Esto un poco mi lectura de Enzo Traverso, ¿sí? Y a esta lectura quería contraponerle lo que podría ser también desde el mundo, digamos, de los estudios críticos sobre Benjamin, un cierto reparo por parte de una teórica inglesa, si no me equivoco, aunque ahora me entró la duda de si no es norteamericana, Perdón, que Ernesto, escribe... apareció el Sí, aviso del tiempo. Hacemos lo mismo. Una vez que se corte, me esperan unos minutos, que hoy va a tardar un poquitito más, pero retomamos para seguir charlando. Dale, perfecto, y ya con esto yo les propongo que leamos esta cita de Comay, bien, y ya de mi parte terminaría, y bueno, ya podemos charlar un poco, dale, plantear cuestiones, preguntas, ¿sí? Así que bueno, si quieren empiezo a leer y hasta que más o menos corte, ¿sí? dale. Fantástico. Bien, entonces Comay sí nos trae este texto que se llama, bueno, lo han traducido creo que entre la melancolía y el fetichismo, pero el texto se llama The Sickness of Tradition, o sea, que es la enfermedad en la tradición, que de hecho es, si no me equivoco, ahora estoy tratando de hacer memoria, algo así como Die Krankenbar in die Tradition, ¿sí? que es una expresión que usa Benjamin para hablar de la literatura de Kafka. Dice que Kafka es una especie de enfermedad en la tradición, ¿sí? Y Comay recupera, ¿sí? esta expresión benjaminiana para tratar el problema de la melancolía en Benjamin, cruzándolo un poco con Freud, ¿sí? Con ciertas ideas freudianas. Entonces, nos dice Comay, ¿es posible reconocer la pérdida sin, por ello, negarla supersticiamente? Por razones tanto culturales como históricas, la melancolía, el inaplacable apego del sujeto a una pérdida cuyo duelo es inacabable, parece tener una peculiar resonancia hoy en día. De hecho, podría ser tentador
ver en la obstinación de la pasión melancólica, la lealtad a las cosas, una cierta dimensión ética. La negativa a realizar el trabajo de luto de la mediación simbólica parecería suponer el cifrado de la alteridad en la interioridad del sujeto que, como tal, se despojaría de su interioridad narcisista, su estar completo en sí mismo. La herida abierta de Freud sería, según esta lectura, el escenario de una extimidad traumática originaria, la apertura del sujeto mismo a una responsabilidad infinita. Enterrado vivo en la cripta de un yo fracturado por la presencia de lo que no puede ser metabolizado, el objeto perdido parecería reafirmar su constante demanda ante aquellos que todavía están vivos. La melancolía parece articular esta demanda. Su tenacidad sería así la propia medida de la inconmensurabilidad de una pérdida cuya persistencia indica tanto la necesidad infinita como la imposibilidad final de toda restitución. Sin embargo, la cuestión resulta ser algo más complicada. Simplemente invertir, la jerarquía freudiana de infasta memoria entre luto normal y melancolía patológica sería pasar por alto que la antítesis entre luto y melancolía encuentra eco dentro de la estructura de la propia melancolía que exhibe su propia autodivisión conceptual interna. ¿Tenemos? Bien. Entonces, creo que voy a llegar a terminar de leer. Y bueno, recorto esa parte y ahora una parte más de Comain, ¿sí? Que sigue, dice, Freud, que advirtió la grandiosidad inevitable de las autolaceraciones del melancólico, se vio así inducido a establecer el vínculo conceptual entre la melancolía y un cierto narcisismo. De un modo más preciso, la noción misma de una pérdida originaria, como tal, que precede lógicamente a la pérdida de cualquier otro objeto determinado, podría, y quizás de hecho, en última instancia, debe igualmente funcionar como una negación preventiva de la pérdida, lo que enmascararía la inaccesibilidad real de su objeto al determinarlo de antemano como perdido, ¿sí? Retomo, perdón, que es, o sea, hace un entre paréntesis muy largo, a ver, para que no nos perdamos. La noción misma de una pérdida originaria, que precede lógicamente a la pérdida de cualquier otro objeto determinado, podría y de esa forma, perdonen, me perdí, podría, Y de esa forma como negativamente apropiable en su propia ausencia. ahí está. Y de esa forma como negativamente apropiable en su propia ausencia. El apego melancólico a la pérdida desconocida funcionaría así apotropaicamente, ¿sí? Como una especie de defensa, como una defensa contra el hecho de que el objeto perdido nunca realmente fue mío en primer lugar. La melancolía sería una forma de escenificar el desposeimiento de aquello que, de entrada, nunca fue de uno como para perderlo. Y así, precisamente, bloqueando la carencia estructural al tornarla pérdida concreta, ejemplificaría un esfuerzo estrictamente perverso por afirmar una relación con lo no relacional.
el propio trauma se convertiría de este modo en una defensa contra un placer imposible. La desrealización melancólica de lo real opera aquí, tal como Giorgio Agamben ha sostenido convincentemente, no solo para engrandecer al sujeto de la fantasía, sino para, en última instancia, hipostasiar lo irreal o fantasmal de una nueva realidad. ¿Sí? Bueno, tiene varios aspectos este texto de Comay, bastante denso, pero lo que me interesa básicamente recuperar de lo que dice ella es una especie, un cierto gesto de reserva ante, digamos, esta reivindicación que hace Traverso de la melancolía, ¿no? Como el gesto ética y políticamente, al parecer, más justo y correcto ante la tradición perdida, básicamente entendiendo que hay, de alguna manera, una ambivalencia bastante grande, ¿sí? Y por esto la cuestión del fetichismo, ¿no? Y la cercanía entre la posición melancólica y la posición fetichista, que va a ser uno de los ejes del trabajo de Comay, ¿sí? Hay una ambivalencia entre justamente negarse a asumir la pérdida y acomodarse, ¿sí? A esta pérdida y aceptarla subrepticiamente, o viceversa, aceptar la pérdida y negarla subrepticiamente, ¿no? Entonces hay un juego por el cual, ¿sí? No renunciar a aquello perdido puede ser también una forma de acomodarse, ¿sí? A la renuncia, ¿no? Acomodarse a que no exista más, ¿sí? Bien, bueno, queda acá menos de un minuto. Si quieren,